Muy bien, bueno, buenos días de nuevo. El día de hoy vamos a continuar viendo la materia del curso y lo que nos queda es ver máximos y mínimos, ¿ok? Para funciones de varias variables. Si ustedes recuerdan de cálculo uno podría determinar si algo era un máximo o un mínimo. Por ejemplo, cuando uno tenía una función de una variable. Vamos a ver. Eh, encontrando ya sea los valores donde la derivada tenía, era igual a cero o donde no existía, ¿verdad? Que era donde habían picos o donde a veces era discontinua. Entonces, algo así. Y bueno, uno qué es lo que hacía para maximizar una función en una variable. Bueno, calculaba la derivada, si era posible, la igualaba a cero, veía en dónde se indefinía, encontraba todos sus puntos críticos y analizaba cada uno de los puntos críticos. Habían dos formas técnicamente de encontrar máximos y mínimos. A veces eran máximos o mínimos locales y a veces máximos y mínimos absolutos. Generalmente los absolutos eran, como uno se da cuenta que era un máximo absoluto cuando era un intervalo cerrado. ¿Okay? Había un teorema que decía que si uno tiene una función continua en un intervalo cerrado, entonces alcanza un máximo y un mínimo. Aquí va a pasar cosas más o menos parecidas. ¿Okay? Y para encontrar máximos y mínimos comunes y silvestres, uno lo que hacía era un cuadro de signos o también el criterio de la segunda derivada. Aquí hay un equivalente al criterio de la segunda derivada, que es lo que vamos a utilizar. ¿Okay? Por ahí hay otras formas de determinar máximos y mínimos, pero nosotros nos vamos a centrar en este curso con el criterio de la segunda derivada. Y lo primero, bueno, pues es ver que es un máximo y un mínimo en varias variables. ¿Okay? Pero, pues como se ve en este dibujito, ¿ok? De ahora tenemos algo un poco más complejo, ¿verdad? Que es una superficie. Pero se define igual. Si uno tiene un punto A, B, donde la función evaluada en A, B es mayor o igual que todos los demás puntos de la superficie, por ejemplo, este que está aquí, puedo ponerlo en... Por ejemplo, este punto que está aquí, ese sería un máximo absoluto. Este sería un máximo local, porque vean que por lo menos localmente, si solo consideramos un pedacito de la curva, entonces sería máximo local. Eh, este sería un mínimo, okay, vea que es menor o igual que todos los demás valores, que cuando uno evalúa la función. Vean que va con respecto a z técnicamente, ¿verdad? O sea, recuerden que z es igual a f de xy. Entonces, en realidad, uno lo que está midiendo es, por así decirlo, el valor de z. ¿Okay? Entonces, a nivel de z, este es más alto, este es un poco más bajo, pero es más alto que todos algunos otros alrededor y así sucesivamente. Este es un mínimo local también. Muy bien. Y bueno, queremos ver cómo encontrar esos valores. Igual que antes, lo que va a pasar es que vamos a calcular puntos críticos. La cosa es de que ahora no es solo agarrar la derivada. Recuerden que antes teníamos una derivada en una variable e igualarla a cero. Ahora tenemos varios tipos de derivadas, ¿verdad? Las derivadas direccionales, derivadas parciales, etc. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Ok. Para determinar si algo es un punto crítico, vamos a calcular las derivadas parciales y vamos a igualarlas a cero. Y todos los puntos eh, por aquí está, definición de puntos críticos, y todos los puntos que cumplan este par de ecuaciones, en el caso de dos variables, o en el caso de tres variables, tres, o en el caso de cuatro, cuatro, etcétera. O sea, técnicamente, cuando el gradiente de la función f es igual a cero, todos los puntos que cumplan esto
van a ser puntos críticos. ¿Ok? Aquí puedo añadir que es el gradiente de f igual a 0. ¿Ok? ¿Qué implica esas dos ecuaciones? Y bueno, si tenemos una función también continua, entonces f tiene un máximo o un mínimo local en a, b, y las derivadas fx y fy existen en a, b, entonces es un punto crítico. Bien, y vamos a ver un ejemplo de cómo encontrar puntos críticos. Ahora la cosa sí se va a complicar un poco más, ¿ok? Porque vamos a tener sistemas de ecuación. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos, empezando ahí con algunos más o menos facilitos. Y vamos a ver este. Entonces dice, encuentre los puntos críticos de las siguientes funciones. Entonces vamos a calcular primero sus derivadas parciales. Entonces, ¿quién es fx? No sé si alguien me quiere ayudar. ¿Quién sería fx? 2x Ujú. menos 2. Y Y listo, ahí ¿verdad? queda, sí. Ajá. Luego fy. 2y Ujú. menos 6 y ya. Exacto. Ok. Y bueno, tenemos este par de ecuaciones. Hay que igualarlas a 0. Y vamos a despejar. Esta primera es bastante sencilla. Entonces, este par de ecuaciones implican que, bueno, podemos sacar nos queda 2x igual 2 y 2y igual 6. O en pocas palabras, x igual 1 y y igual 3. ¿Ok? Muy bien, entonces, vean que aquí está 1 y aquí está 3. XY. Entonces tenemos el punto X. Bueno, más bien. Por lo tanto, el punto 1,3 es el único punto crítico de F. Ok, como les digo, en este caso el sistema fue muy sencillo, pero bueno, es parte. Ahí vamos poco a poco. Vamos a ir viendo todavía problemas un poco más complejos en la marcha. Ahorita vamos a ver cómo clasificar los puntos críticos. Entonces vamos a ver si es un máximo o es un mínimo. En este caso, haciendo el dibujito, podemos ver que es un mínimo. ¿Okay? Vamos a continuar, vamos a hacer otro ejemplo. Y por ahí tengo como 2 ejemplos más que quiero hacer que son bastante más complejos que los que vienen aquí. Pero bueno, entonces aquí otra vez calculamos fx, que es menos 2x. Calculamos fy, que sería 2y, y igualamos a 0. Pues nada, cuando x es 0 y y es 0. Eso implica que 0,0 es punto crítico. Okay, como les digo, esos están todavía bastante sencillos. Y vamos a ver este otro. Este se ve un poquillo más complejo, vamos a ver. Ok, vamos a calcular entonces gx, que sería 4x cubo menos 4x más 4y y nada más. Ahora vamos a calcular gy, que sería 4y cubo más 4x
menos 4y. Y vamos a igualar a 0. Okay. Aquí la cosa se pone un poco más interesante. Y pues bueno, ya aquí hay que empezar a pensar en otras cosas. Entonces podríamos empezar a pensar en factorizar algún tipo de algunas cosas, etcétera. Pero también, después de un ratillo, uno puede darse cuenta, por ejemplo, que aquí hay cosas iguales, pero con signos contrarios. Entonces, llamándole a esta la ecuación 1, voy a ponerlo en azul. Esta le voy a llamar la ecuación 1 y esta la ecuación 2. Hay muchas formas de hacerlo, pero bueno, ahí vamos a ir viendo en la marcha. Entonces, tomando 1 menos 2, permítame un momento. Restando este par de ecuaciones nos queda lo siguiente. Si resto la primera ecuación a la segunda me quedaría 4. Entonces, me quedaría 4x al cubo menos 4y al cubo igual a 0. Porque lo que está en rojo se va a cancelar. Y de aquí, vean que puedo sacar un 4 factor común. Queda x al cubo menos y al cubo igual a 0. El 4 lo puedo pasar a dividir. Y me queda x al cubo igual, bueno, menos y al cubo igual a 0. Y eso implica que x al cubo es igual a y al cubo. Muy bien. Y pues nada, aquí esto implica que x es igual a y. Sacando raíz cúbica. Okay. Muy bien, a esta le voy a llamar 3. Profe, perdón, ¿qué fue lo que hizo con el 4 afuera del paréntesis? Lo pasé a dividir. Ah, ok, gracias. Como está multiplicando todo, puedo pasarlo a dividir al otro lado y me queda 0. Okay. Muy bien. Ahora voy a sustituir en la ecuación 1 en la ecuación 2. Entonces, sustituyendo en 1, sustituyendo 3 en 1, tenemos lo siguiente. Tendríamos la ecuación 4x al cubo menos 4x más 4x igual a 0. Eso implica que 4x al cubo es igual a 0, o en pocas palabras, que x al cubo es 0, y eso implica que x es 0. Muy bien, y si x es 0, entonces por 3, y es igual a 0. Y tenemos el punto 0,0. Okay. Y bueno, de la otra ecuación, igual si sustituimos x por y, nos pasa lo mismo, ¿verdad? Ya aquí no había ningún caso, ningún otro caso. Hay que tener cuidado de no descartar ningún caso aquí. ¿Okay? Hacer todos los casos posibles. En este caso solo tendríamos ese punto crítico, si no me equivoco. Muy bien. Y bueno, vamos a hacer todavía más. Voy a hacer un ejemplo por aparte porque hay ejemplos todavía un poco más complejos. Eso está un poquillo light. Vamos a ver más ejemplos. Y entonces ejemplos. Puntos críticos.
Ahora dejémoslo ahí. Pues lo escribo más bonito. Me pregunta Daniel que cuáles son los temas que faltan para el examen. Todo lo que es máximos y mínimos. Máximos y mínimos de funciones, su forma de clasificarlos y los multiplicadores de Lagrange. Eso es lo que nos falta para el parcial. Muy bien, vamos a ver si encuentro por acá. Vamos a ver los siguientes. Entonces, dice... vamos a poner por acá. Entonces... Bueno, esto vamos a ponerle tilde porque es muy feo. Entonces, ejemplos. Puntos críticos. Muy bien. Y los ejemplos que vamos a hacer esto por aquí. Entonces sea F. F de R2 en R. Tal que F de XY es igual a 6XY menos 2X cuadrado Y. 2X cuadrado Y menos 3XY cuadrado. Y se determine sus puntos críticos. Muy bien, entonces calculamos las derivadas parciales, o lo que es lo mismo que el gradiente igual a 0, ¿verdad? Entonces vamos a calcular, entonces solución. Calculamos sus derivadas. Las palabras fx es 6y menos 4xy menos 3y cuadrado. Y fy sería igual a 6x menos 2x cuadrado menos 6xy. Y vamos a igualar a 0. Muy bien, vean que aquí no está tan sencillo. Nada más como sumar las dos ecuaciones. Podríamos multiplicar, por ejemplo, por xy la ecuación 1 y más bien por x la ecuación 1 por y la ecuación 2 e intentar sumar, pero tampoco se ve como que nos vaya a funcionar mucho para eliminar demasiadas variables, aunque se podría intentar. En este caso, lo que voy a hacer, como les digo, se pueden hacer muchas cosas, pero aquí lo que voy a hacer es, en la parte de arriba, como tengo y por todos lados, voy a sacar un y a factor común. Entonces aquí me queda 6 menos 4x menos 3y igual a 0. Y la otra ecuación por ahora la voy a dejar igual, aunque igual pude haber sacado el x también a factor común, pero voy a dejarla igual por ahora. Ok, esta va a ser la ecuación 1 y esta va a ser la ecuación 2. ¿Cómo pude factorizar la primera parte? Okay. Entonces voy a tener dos casos. Entonces, de la ecuación 1 tenemos dos casos.
El primero sería y igual a 0 o 6 menos 4x menos 3y igual a 0. Ok, una de esas dos cosas tiene que pasar. Muy bien, en el primer caso, que es y igual a 0, entonces, aquí puedo ponerle caso 1, aquí caso 2. Entonces, caso 1. Si y es 0, viendo la parte de arriba, nos quedaría entonces, la ecuación 2, o sustituyendo en todo, en el sistema que teníamos allá arriba, vamos, sustituyendo, voy a ponerlo acá, sustituimos, bueno, caso 1 y igual a 0, entonces sustituimos en el sistema. Y en el sistema nos quedaba 0 igual a 0, voy a ponerlo solo para ver que estamos haciendo esto, digamos, vean que la ecuación 1 nos queda que 0 sería 0 igual a 0, y la ecuación 2 nos quedaría 6x menos 2x cuadrado, 6x menos 2x cuadrado igual a 0. ¿Ok? Entonces vean que el sistema que está aquí se transforma en este otro, porque aquí y es 0. Muy bien. Y de aquí ya despejamos, ¿verdad? La primera ecuación, entonces, técnicamente no nos interesa. Es una tautología. Y la de acá implica que 6x, bueno, podemos sacar un 2 a factor común, 2x. Nos queda que 3 menos x es igual a 0. Y esto nos implica dos respuestas. Si tienen dudas, es buena idea que pregunten, porque esto es bastante, a veces puede que se vuelva medio enredo. ¿Okay? A mí siempre me costó mucho resolver todos estos tipos de sistemas. Profe, ¿puede repetir de dónde salía el 6x menos 2x a la 2, por favor? Sí. Hacemos todo el rollo del sistema. La primera parte, que es agarrar las derivadas parciales e igualarlas a 0. Voy a mover esto un poquito. Entonces agarramos las derivadas parciales y las igualamos a 0. Intentamos factorizar la primera, ok. Aquí también podríamos intentar como multiplicar por algo la primera fila y luego sumársela a la otra, etc. Pero bueno, en este caso yo decidí factorizar. De esta parte de aquí salen dos casos. Como ya tengo una factorización, entonces recuerden que el producto de dos cosas es igual a 0, sí, solamente sí. Una de ellas es igual a 0. Entonces tengo dos casos, en donde y es igual a 0 o en donde el otro paréntesis es 0. Y vamos a hacer esos dos casos, caso 1 y caso 2. En el caso 1, estamos tomando y igual a 0. ¿Okay? Ese es el caso 1, más bien lo puedo tomar así. Caso 1, y igual a 0. Pero ¿en dónde estoy poniendo y igual a 0? Bueno, la estoy poniendo en el sistema de ecuaciones que teníamos antes, en este sistema. Si y es 0, todo este paréntesis es 0. Entonces me queda 0 igual 0. ¿Sí? Y en el otro caso, bueno, esto depende de x, esto depende de x y esto depende de y. Entonces esto también es 0, cambiando el valor de y. Esa sería la segunda ecuación. ¿Sí? De ahí es de donde sale. No sé si me voy a entender. Sí, está bien. Ok. Gracias. Ya con eso en mente hay que resolver el sistema que nos quede, ¿verdad? Puede que no necesariamente ahí nos quede 0, puede que nos quede otra cosa. Pero en este caso nos quedó esto que está aquí. Y ahora pues despejamos el valor de x. ¿Sí? Y aquí otra vez tenemos dos opciones. O x es 0 o 3 menos x es igual a 0. En pocas palabras, este nos genera el punto x0, y igual a 0 y
este otro, pasando el x al otro lado, sería 3 igual a x. Entonces este otro nos genera el punto crítico 0 en y y 3 en x. ¿Ok? Entonces vean que el caso 1 nos generó 2 puntos críticos. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, pero Muy bien, entonces vamos a ver el caso 2. Caso 2. En el caso 2 más bien teníamos, ¿qué se me hizo? Teníamos más bien que 6 menos 4x menos 3y es igual a 0. Entonces vamos a ponerlo con otro color, que es este de acá. Muy bien. Pero, bueno, esto implica, vamos a despejar una variable en términos de la otra. ¿Okay? En este caso voy a despejar y. Entonces me queda que 6 menos 4x es igual a 3y. Y en pocas palabras, y es igual a 6 menos 4x dividido entre 3. No, tengo un momento para ver si alguien está ahí en sala de espera. No. Bien. Ok. Y ahora, bueno, esto lo estoy sacando de la ecuación 1. Entonces voy a sustituir ahora. Sustituimos en 2. Ojo, que ya descarté todo lo que pasaba en el caso 1, ¿verdad? O sea, ya no estoy utilizando este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces hago el caso 1, encuentro los puntos críticos y luego debo volver al sistema de ecuaciones original, que es este que está por acá. Que es este que está por acá. ¿Ok? Pues ahora estamos en este otra vez. Entonces, y estamos en el caso en donde esto era igual a 0. Este paréntesis. Entonces voy a sustituir ahora en la ecuación 2, que estoy despejando el y de la ecuación 1. Vamos a continuar. Y la ecuación que nos queda es la siguiente. Bueno, vamos a escribirla por acá. Entonces, estoy yendo en la ecuación 2. Recordemos que la ecuación 2 es 6x menos 2x cuadrado menos 6xy igual a 0. Y tenemos, ¿verdad? Que y es igual a esto. Entonces vamos a sustituir, que está y, ¿verdad? Entonces nos quedaría la ecuación 6x menos 2x cuadrado menos 6x por 6 menos 4x dividido entre 3 igual a 0. Otra vez, aquí estamos evaluando y. Muy bien, y de aquí ahora ya tenemos una ecuación de una sola variable. Entonces nos toca despejar. Pues nada, ahí despejamos alegremente. 6x menos 2x cuadrado. Aquí podemos simplificar, ¿verdad? Entonces el 6 y el 3 se pueden simplificar. Aquí nos quedaría menos 2x multiplicado por 6 menos 4x igual 0. Y seguimos. 12x más 8x cuadrado. Sumamos todos los términos semejantes. Nos quedaría 6x cuadrado menos 6x igual a 0. Y ya aquí es un amor despejar, ¿verdad? Sacamos un 6x a factor común y nos Profe, queda ahí menos 1. ¿Sí?
Una pregunta, ¿el 6x no se podía cancelar con el menos 6x? ¿Cuál menos 6x? Aquí solo estoy viendo este 6x y un menos 12x. No, arriba, antes de, o sea, cuando sale 6x menos 2x a la 2 menos 6x. Estos dos que están aquí, Ajá, no, porque vea que son términos totalmente diferentes. Vean el asunto aquí. Esto es solito 6x y este menos 6x está multiplicando a todo esto. O sea, esto no es menos 6x, es todo lo que está aquí en morado. ok. Entonces no puedo restarlos. ¿Ok? Hay más gente de la que debería. ¿Ok? Recuerda que solo podemos sumar y restar términos semejantes. O sea, si estuviera así, más otra cosa, digamos, ahí sí me los puedo volar. Pero si tengo 6x menos 6x por cualquier otra cosa, digamos, por y o por un paréntesis ahí gigante, ya ahí no puedo cancelar, ¿verdad? Muy bien. Eso es muy importante porque si no uno de ahí mete las patas en ese sentido. Muy bien. Ok. Y de aquí, ahora sí, tenemos pues, que o x es 0, ¿verdad? Del primer factor, o que x menos 1 es igual a 0. En pocas palabras, x igual 0 y x igual 1. Ah, pero recuerden que teníamos de la parte en amarillo que estaba allá arriba, que y era igual a 6 menos 4x entre 3. Entonces, tenemos los puntos. Vean que si sustituyo aquí, entonces, tomando x igual 0, me queda que y es igual a 6 entre 3, que es 2. Entonces me queda el punto 0,2. Y si x es igual a 1, me queda que y es igual a 6 menos 4 dividido entre 3, que sería 2 tercios. Entonces me queda el punto 1,2 tercios. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vean que ya tenemos todos los casos posibles. Ok. Profe, ¿Sí? ¿por qué no se sustituye en el 1? ¿Por qué no se instituye en cuál uno? Digamos, arriba, para el caso 2, usted puso ahora sustituimos en 2. En realidad es que también estamos sustituyendo en uno. Bueno, no sustituyendo, pero es que esta es la ecuación 1, tomando como si este paréntesis fuera 0. ¿Ok? O en pocas palabras, o sea, usted puede poner el mismo sistema y le va a quedar, o sea, podemos sustituir en los dos. Pero si sustituimos en los dos, nos va a quedar el siguiente sistemita, nos va a quedar y por 0, porque vea que y igual a 6 menos 4x dividido entre 3 hace 0 este paréntesis. Entonces esto nos daría 0. Y por 0, que es 0, ¿verdad? Entonces le quedaría y por 0 igual a 0, igual a 6x menos 2x cuadrado menos 6xy igual a 0. En pocas palabras nos queda 0 igual a 0, igual que en el caso anterior. Y bueno, aquí había que cambiar y, ¿verdad? Y era 6 menos 4x entre 3 igual a 0. En pocas palabras, la única ecuación que vale la pena es la segunda, ¿verdad? Entonces esta sí juega. ¿Ok? Entonces, esa hubiera sacado otro punto crítico. No, esa que sí juega es esta. Ah, esa fue la que ya usamos. Sí, Ajá. ok, Por ok, eso solo ok. utilicé la. ¿Ok? Pero sí, digamos, uno puede sustituir siempre en el sistema original. ¿Ok? Ok, gracias. Muy bien, con mucho gusto. Ok. ¿Más preguntas?
esto es complejo, ¿ok? O por lo menos es engorroso. Entonces uno se puede hacer muchos enredos. Siempre hay que tener como mucho cuidado y seguir, aunque no es, digamos, no se puede hacer de forma como demasiado metódica, hay que intentar hacerse como mañoso en este asunto y hacer muchos ejemplos, eso es todo. ¿Ok? Y ver ejercicios resueltos. Por ahí ustedes en el libro de Walter Mora van a tener bastantes. Entonces, de eso está bastante bueno. Hay varios resueltos. Pueden irse a los ejercicios y en esos ejercicios hay ejercicios resueltos también. Ustedes pueden ver las soluciones al final. Eso también es muy bueno de ese libro de don Walter Mora. Y aparte yo les estoy haciendo algunos por acá. ¿Ok? Para que vean algunos trucos. Podemos hacer otros si gustan. Por ahora solo estamos encontrando puntos críticos, ¿verdad? La clase de hoy es la de 3 horas, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, profe. Entonces, podemos ver otro ejemplo. Vamos a ver. Bueno, por aquí tengo uno. Vamos a ver si todo sale bien. Entonces vamos a hacer otro ejemplito. Ejemplo 2. Y dice lo siguiente, entonces sea f de xy igual x al cubo más 3xy cuadrado menos 15x menos 12y. Una función bueno, voy a modificarlo un poco para hacer un ejemplo de otra cosa que podría venir en selección única. Pero entonces, bueno, no importa, voy a poner esto aquí, una función de dos variables definida en R2. Entonces dice lo siguiente, y esto es lo que voy a modificar. Entonces, determine si los puntos menos 2, menos 1 y 0,3 son puntos críticos y halle los otros puntos críticos si es que existen. Ok. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Primero, ¿qué hay que hacer? Ya sea para determinar si algo es un punto crítico, ya sea que nos lo den o sea que haya que encontrarlo. Derivar. Derivar, exactamente. En caso de necesidad, uno siempre deriva. Eso es bueno recordarlo. Solución. Entonces, pues nada, y calculamos fx y fy. Fx nos queda 3x al cuadrado más 3y cuadrado menos 15. Y fy nos quedaría 6xy menos 12 igual a 0. Muy bien. ¿Cómo podemos hacer súper rápido la primera parte, que es verificar si esos dos son puntos críticos o no?
Sustituyéndolo Sustituir. dentro de las ecuaciones. Sustituyendo, ¿verdad? Exactamente. Que dicha, que está en todas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Daisy, en el examen les dicen, bueno, verifique que ¿cuáles de estos son puntos críticos? Una pregunta de selección. Se me ocurre que a alguien se le puede ocurrir, digamos. Entonces uno nada más agarra esos puntos, los evalúa y ve si dan 0 o no. ¿Ok? Eso es todo. Sustituyan y me dicen cuál es punto crítico y cuál no. Sí, pues nada, entonces, igual al final de cuentas voy a encontrar todos los puntos críticos hasta este que está por acá. Pero, bueno, y si uno sustituye, ve qué pasa. Por ejemplo, voy a hacerlo ahí más o menos rápido, pero 6 por menos 2 por menos 1 menos 12. Esto nos da 0, porque esto da 12 positivo. Menos 12 da 0. Cumple la primera ecuación, pero no tiene que cumplir solo la primera, sino también la segunda. Entonces, ya vimos que cumple la segunda ecuación. Vamos a ver si cumple la primera. Sería 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, más 3 menos 15, también da 0. Entonces, el primero es un Sí, punto cumple. crítico, ¿verdad? Indudablemente. Entonces, el primero sí es. El segundo, vamos a ver, si tenemos x igual a 0, tenemos 0, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, menos 15. Eso no es 0, ¿verdad? Entonces, ni siquiera cumple la primera ecuación. Este no es punto crítico. ¿Ok? Muy bien. Eso sería la primera parte. Nada más la puse para, digamos, si alguien no captaba rápido cómo encontrar o cómo determinar si eran puntos críticos, pues entonces que lo hiciera, que lo entendiera. Si no entendieron, pues me dicen. Pero bueno, era nada más calcular las derivadas parciales, sustituir y listo. En realidad, nuestro problema más grande es encontrarlo si no lo tenemos. Entonces, ahora vamos a encontrar todos los puntos críticos. Ok. Y aquí voy a agarrar la segunda ecuación y vamos a sustituir. Bueno, vamos bien a despejar. Aquí por ahora voy a dejarlo así. Y en realidad creo que no vale la pena pasarlo a ese lado. Vamos a dejarlo aquí como menos 15. Okay. Y en esta otra, vean que nos quedaría. Voy a hacerlo aquí abajito. 6xy igual 12. Y bueno, en realidad sí voy a hacerlo despacito. Aquí nos queda 6xy igual a 12. Y voy a agarrarme con la ecuación 2. Esta va a ser 1 y esta va a ser 2. Entonces, 2 implica lo siguiente. Implica que, bueno, y todavía lo podemos hacer un poquito más. La ecuación 2 implica que xy es igual a 2. ¿Ok? Y aquí hay que tener un poco de cuidado. ¿Ok? En el siguiente sentido. A uno le encantaría pasar a dividir el y, ¿verdad? O el x más bien. Cualquiera de los dos. Pero recuerden que cuando uno va a pasar algo a dividir, tiene que asegurarse que no sea 0. ¿Okay? Entonces esto genera dos casos. Entonces, una de dos, y es 0 o y no es 0. ¿Okay? Si y es 0, bueno, voy a ponerlo así. Entonces, si y es igual a 0, entonces me quedaría 0 igual a 2. Correcto. Esa ecuación que está ahí me quedaría que 0 es igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una contradicción. No puede pasar. Okay. El otro caso sería si y es diferente de 0. Si y es diferente de 0, puedo pasarlo a dividir sin ningún problema. Es que recuerden que, por ejemplo, si yo paso a dividir, si yo digo, x es 2 dividido entre y, ¿verdad? Bueno, y al final,
En realidad el que quería hacer 0 era x. Es lo mismo, pero voy a hacer x aquí. Si x es igual a 0, entonces me queda 0 igual a 2. Y si x es diferente de 0, entonces puedo pasarlo a dividir. Quería despejar y. Viene siendo lo mismo, pero es más bonito así. Ok, ¿qué pasa? O sea, si x fuera 0, me queda 2 sobre 0, y eso no es un número real, ¿verdad? Entonces no tendría ningún sentido. Por eso es tan importante cuando uno pasa a dividir tener cierto cuidado. ¿Ok? No sé si algo pasó y alguno de ustedes me está enviando mensajes por Telegram. Sí, yo creo que ya. Muy bien. Ok, si x es diferente de 0, entonces podemos pasar a dividir. Entonces y sería igual a 2 sobre x. Y listo. Entonces vean que de la ecuación 2 acabamos de sustituir. O sea, ya tenemos algo más por aquí. Y ahora, dada esa ecuación en amarillo, vamos a sustituir. Entonces ahora sustituimos en 1. Pues como esta se dedujo de la ecuación 2, voy a sustituir en la ecuación 1. Nada más la recuerdo, por acá nos queda 3x cuadrado más 3y cuadrado menos 15 igual a 0. Y sustituyo. Entonces, y, que es lo que está ahí en amarillo, sería igual a 3x2 más 3, 2 entre x menos 15 igual a 0. Muy bien. Y empiezo a despejar. Ya todo está en términos de x. Nos queda 3x cuadrado más 6 entre x menos 15 igual a 0. Y hacemos la suma respectiva. Nos queda... Disculpe, profe, le faltó elevarlo a la 2. Ah, muchas gracias. No lo había... Ok, gracias. Entonces sería 4 por 3, 12 más bien, dividido entre x cuadrado. Gracias. Muy bien. Y puedo hacer la suma de fracciones. Aquí sería x a la 4 más 12 menos 15 x cuadrado igual a 0 y esto dividido entre x cuadrado. El x cuadrado lo puedo pasar a multiplicar. Entonces solo nos queda una ecuacióncita de orden 4. 3x a la 4 menos 15x2 más 12 igual a 0. Y hay que resolver esa. Esa creo que se puede hacer por inspección, tal vez. Vamos a ver. Vamos a ver. 6, eso no me sirve. Tal vez 4 por 3. No me sirve. Creo que ahora sí. Aquí x cuadrado, aquí es x cuadrado y esto sería aquí menos y menos. Sería menos 12x cuadrado más y aquí menos 3x cuadrado. Eso suma menos 15x cuadrado, que sería entonces esta inspección. Nos quedaría x a la 2 menos 4 por 3x al cuadrado menos 3 igual a 0. Y bueno, de ahí van a salir muchas cosas. X a la 2 menos 4 es una diferencia de cuadrados. Y aquí puedo sacar un 3 a factor común y me queda x cuadrado menos 1, que también va a ser una diferencia de cuadrados. X menos 2, x más 2,
El 3 puede quedar por ahí y aquí me queda x menos 1, x más 1. Ok, tenemos muchos casos. Eso implica que x es igual a 2, o que x es igual a menos 2, que x es igual a 1 o que x es igual a menos 1. Muy bien. Y bueno, en la Profe, parte de una arriba, pregunta. ¿sí? Ahí no se pone que x es igual a 0 por el 3 que tenemos ahí. No, 3 es un numerito común y silvestre. 3 nunca es 0. Ok, Si entiendo. fuera 3x es otra historia. Porque si Ok. 3x es igual a 0, paso el 3 a dividir y me quedaría que x es 0. Pero en este ¿Y, caso, ¿no? y qué Ujú. pasa con el 3? O sea, Se pasa a dividir. ok, por eso no da 0. Ya, Sí, por listo. eso no, ni le di pelota al 3. Aquí, listo. Gracias. Con gusto. Ok, ¿y qué se me hizo el y? Había una ecuación en amarillo donde estaba el y, ¿verdad? El y era 2 sobre x. Entonces, recuerde que y era igual a 2 sobre x. En este caso que estamos trabajando, ¿verdad? Como y es igual a 2 sobre x, entonces nos queda el punto. X es 2 y y sería 2 sobre 2, que es 1. En este caso, y es x es menos 2 y y sería menos 2 sobre 2, perdón, 2 sobre menos 2, que sería menos 1. Cuando x es igual a 1, me queda 2. Y cuando x es igual a menos 1, me queda 2. Menos 2. Muy bien. Y esos serían todos los puntos críticos. Vean que ya hicimos técnicamente todo lo que se podía hacer. ¿Okay? Muy bien. Esta parte, como les digo, es lo más complejo, por así decirlo, que puede venir. Ahí les hice 2 ejemplos bastante sustanciosos. Ujú. Profe, ¿Alguna una pregunta? Sí. consulta. Ujú. ¿Podría subir un poquito Sí, claro. para realizarle? Porque en esta parte, digamos, un poquito más arriba todavía. Porque en esa parte se vuelve, digamos, a 3x a la 4 y 15x a la 2. Porque estoy sumando fracciones. Ok, El común denominador es x cuadrado. Tomo x cuadrado, lo divido entre 1, lo multiplico por lo de arriba, me queda 3x a la 4. Tomo x al cuadrado, dividido entre x al cuadrado, me da 1, por 12 me queda más 12. X al cuadrado dividido entre 1, x a la 2, por menos 15, menos 15x cuadrado. ok, ya ahora sí. Gracias, profe. Con gusto. O una forma más rápida es de multiplico todo por x cuadrado. Entonces de una vez elimino el denominador y me queda esta ecuación. Muy bien. ¿Más preguntas? Okay. Recalco, eso es, por así decirlo, como lo menos formulero que hay. O sea, uno tiene que empezar a tantear. Y la única forma de hacerse mañoso en esto es haciendo ejercicios. Okay. No queda de otra. Así uno no se hace tanto enredo. Pero bueno, ahí les dejo este ejercicio. Ahora vamos a, creo que esos eran todos los puntos críticos. Si mal no recuerdo, sí, correcto. Muy bien. No sé si quieren un receso o si continuamos. Ahora lo que vamos a ver es cómo clasificar esos puntos críticos. Okay. Por lo menos los de 2. Y también vamos a ver qué pasa con los de 3 variables. Si tuviéramos 3 variables, recuerden que tendríamos entonces 3 ecuaciones. Esa es la cosa. Pero bueno, ¿continuamos o hacemos un receso antes de seguir? Hagamos el receso, profe. Entonces, Está bien.
Entonces, voy a pausar la clase. Muy bien, bueno, entonces vamos a volver para ver cómo entonces ahora clasificar los puntos críticos. Y para eso vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada. ¿Está bien? Por lo menos cuando tenemos solo dos variables. Luego vamos a ver cómo clasificar puntos críticos cuando tenemos tres variables. Entonces, ¿cómo saber si un punto crítico es máximo o mínimo local? O un punto de silla. Recuerden que en cálculo 1, por ejemplo, no todos los puntos críticos eran máximos y mínimos. El ejemplo más clásico de eso era con f de x igual a x al cubo. Es una cosa así. ¿Verdad? Entonces el punto crítico 3x cuadrado es cuando x es igual a 0, pero en x igual a 0 no hay ni un máximo ni un mínimo. ¿Okay? Entonces eso, digamos que pasado a varias variables, sería lo que se llama, por así decirlo, entre comillas, un punto de silla. Ok, pero entonces hay varios tipos de formas de clasificar un punto crítico, ya sea como máximo, como mínimo o punto de silla. Y para eso vamos a utilizar el criterio del hessiano, la matriz hessiana. Les voy a presentar la matriz hessiana. La matriz hessiana es la matriz de derivadas parciales. Okay. Bueno, segundas derivadas parciales. En este caso, esta que está por acá. Esta va a ser la matriz hessiana. Vean que técnicamente es, si tengo dos variables, también puedo ponerla por acá arriba. Entonces, técnicamente es f, si uno lo pone como si fuera una matriz, este es f11, f12, f21, f22. Donde 1 y 2 representa, por así decirlo, la derivada con respecto a la primera variable. Y 2 representa la derivada con respecto a la segunda variable. Por eso es que tiene este orden. Ok, muy bien. Ahora, mucha hablada para lo que hay que hacer. Usted monta la matriz hessiana y va a calcular su determinante. La matriz hessiana, entonces calcula la segunda derivada con respecto de x, fxy, fyx, que en este caso son iguales. Recuerden que estamos pensando que nuestras funciones cumplen, que sus derivadas parciales son continuas y todo el rollo. Entonces, había un teorema que nos decía que las cruzadas son iguales. Entonces, en ese caso, solo habría que calcular una. Y fyy. Cuando usted calcula eso, luego calcula su determinante. Recuerden que el determinante es esto por esto menos esto por esto. Aquí está. Como fxy y fyy son iguales, entonces queda eso elevado al cuadrado. ¿Okay? De ahí es de donde viene la fórmula. Ok, ahora, ¿cómo determinar si eso es un máximo o un mínimo local? Ahí es a donde viene el criterio de la segunda derivada. Que es este que está por acá. Muy importante. Entonces, cosas importantes. El hessiano, que este es D. Bueno, el determinante de la matriz hessiana. Y ahora sí. Entonces, suponiendo que las segundas derivadas parciales de f son continuas sobre el disco con ese centro, eso es nada más como que es, el disco es como un círculo alrededor de ese punto. Y suponiendo que A es un punto crítico, entonces, si el D evaluado en ese punto crítico es mayor que 0 y la primer derivada, bueno, y la derivada de x en evaluado en ese punto es mayor que 0, tenemos un mínimo local. Si el determinante es mayor que 0, pero la primera entrada es menor que 0, entonces es un máximo local. Si el determinante es menor que 0, técnicamente es un punto de silla. ¿Okay? Si es menor que 0 y f de xx evaluado en a, b es mayor que 0.
Y si el determinante es igual a 0, entonces no hay información al respecto. Y eso es todo. Entonces, por ejemplo, bueno, clasifiquemos los puntos críticos de algunos de los ejemplos que teníamos allá arriba. Entonces, vamos a ver si me queda suficiente espacio, sí. Entonces, lo primero que hacemos es calcular la matriz hessiana. Entonces, ahora vamos a clasificar esos puntos. Entonces, clasifiquemos. Clasificar. Calculamos fxx. Fxx sería 2. F de xy sería igual a 0. Y f de y sería igual a 2. Quiere decir que el d, bueno, algo importante, número 1, se puede notar que fxx siempre es mayor que 0. Y d es el determinante de 2, 0, 0, 2, que es igual a 4. También es mayor que 0. Entonces, vean lo siguiente. Sin importar, vean que aquí no hay ningún X ni nada por el estilo. Entonces, sin importar que, sin importar el punto, D es mayor que 0 y f de xx es mayor que 0. O sea, D evaluado en 1, 3 es mayor que 0 y fxx evaluado en 1, 3 es mayor que 0. ¿Qué pasaba cuando los dos eran mayores que 0? Entonces nos venimos al criterio. Buena idea hacer el criterio en una fichita y demás. Entonces, cuando los dos eran mayores que 0, era un mínimo local. Entonces, por el criterio de la segunda derivada, el punto 1,3 es mínimo local. Ok. Y pues nada, vamos a continuar. Vamos a ver uno donde las derivadas Profe, sean... una pregunta. Del Sí. anterior, es que no he entendido dónde sacó el 1, no, el 2, el 0 y el 2. No sé si podría explicarme de dónde salieron. Las derivadas. Hay que calcular la derivada de esto con respecto a x. Es 2. Hay que calcular la derivada de eso con respecto de y. Sería 0. Y la derivada de esto con respecto de y es 2. Perfecto. Muchísimas gracias. Con gusto. Muy bien, entonces vamos a irnos a los ejemplos de acá y vamos a clasificar estos puntos críticos. ¿Está bien? Vamos a ver qué se me hizo. Nada más para recordar. Ok, entonces vean que aquí teníamos esta función que era x al cubo, 3x y cuadrado, etc. Y estas eran las derivadas parciales. Voy a agarrarlas por acá. Entonces ahora voy a poner por acá nada más para tenerlas ahí en cuenta. Entonces vamos a clasificar los puntos críticos. Clasificar puntos críticos. Bueno, vamos a verlo. Para clasificarlos, entonces vamos a... Ya no tengo que igualar a 0 nada, ¿verdad? Ahora nada más quiero calcular las derivadas y luego evaluar. Entonces ese es fx y fy. Entonces calculemos fxx. Fxx, ¿cuánto me da? Cuénteme. 6x. 6x, ¿verdad?
Y f de y sería 6x también, ¿verdad? 6x también. F de xy. 6x. 6y. No, mentira, 6y, sí. Muy bien. Listo. Y con eso nos la podemos jugar. Ahora sí. Vamos a ver quién es D. D sería entonces el determinante. Voy a ponerlo fxx, fxy, fyx, fyy. 6x, 6x, 6y, 6y. Calculamos el determinante, 36x cuadrado menos 36y cuadrado. Muy bien. Ahora vamos con los puntos críticos. Entonces, cosas importantes son lo siguiente. De todo eso, sinceramente, lo que nos importa es esto evaluado en el punto y esto evaluado en el punto. ¿Ok? Muy bien, entonces el primer punto crítico, digamos que era menos 2, menos 1. En menos 2, menos 1, entonces de ahí tomemos fxx evaluado en menos 2, menos 1. Sería menos 12, menor que 0. Y tomamos el d, que evaluado en menos 2, menos 1. 2 por 2, 4. 4 por 36 serían 144 menos 36, que es mayor que 0. Y el criterio nos decía, vamos a ver, para no echarlo a perder, voy a abrirlo por acá. ¿Dónde estás? Para no echarlo a perder, que se me hizo. Aquí está. Entonces, si el D es mayor que 0, entonces D mayor que 0 y fxx menor que 0, eso implica que es un máximo local. Y así seguimos sucesivamente. Entonces vamos a clasificar otros dos. Entonces el segundo sería el puntillo. Profe, una pregunta. ¿Sí? Entonces siempre vamos a calcular nada más fxx y, bueno, el determinante de eso en general. O sea, no se Correcto. utiliza como fxy o fyy. Bueno, sí se utiliza en el determinante, pero Sí, para pero, clasificar el ajá. punto crítico no nos interesa, solo nos interesa el D y eso. Ok, listo, gracias. Con gusto. Y voy a poner aquí el punto 2,1. En el punto 2,1 tenemos que fxx sería igual a 2 por 6, que es 12, mayor que 0. Y de 2,1, en realidad cumple lo mismo, es 144 menos 36, que es mayor que 0. Esas dos cosas implican que es un mínimo local. Entonces en 2,1 hay un mínimo local. Muy bien. Y los otros se los dejo de tarea. Entonces el 3 tarea, que era este punto. En realidad es la parte sencilla. El otro era menos 1, menos 2. Y el cuarto es 2,1. ¿Okay? También les encomiendo de tarea clasificar los puntos críticos que nos dio aquí en esta primera. Pero eso ya es más sencillo, me parece a mí. Muy bien.
Ok. Entonces, todos los puntos críticos que calculamos por ahí, se los dejo para que determinen si es máximo o mínimo y demás. Ujú. Preguntas sobre esa parte. En realidad esa es la parte fácil del día de hoy. La parte difícil era encontrar los puntos críticos. Ok. Muy bien, vamos a ver. Entonces no vamos a jugar mucho con eso, o lo podemos ver después. Y ahora voy a hablarles, por lo menos dar una explicación de el criterio de la matriz hessiana para funciones de 3 variables. Okay. Nosotros no nos vamos a meter en más que eso. Okay. Lo más que vamos a tener son las tres variables para este curso. Okay. Pero sepan que se puede hacer un criterio para muchísimas más variables. Okay. Entonces el criterio hessiano dice lo siguiente. Si f es una función de 3 variables, entonces tenemos, ven que ahora tendríamos una función, más bien w, que depende de x, de y y de z. Recuerden que entonces un punto crítico sería, entonces, un punto crítico de f sería, bueno, y cuando las 3 derivadas parciales dan iguales a 0, tanto fx como fy como fz. Luego vamos a calcular la matriz hessiana, ¿ok? Que técnicamente es esta matriz que tiene todas las derivadas de segundo orden, fxx, fxy, fxz, etc. Recuerden, esto viene, por así decirlo, del hecho de que tenemos f11, f12, f13, f21, f22, f23, f31, f32, f33. Okay. Donde 1, 2, 3 pues, representa la variable. Okay. Muy bien. Y ahora vamos a calcular lo siguiente. Los menores. Entonces, técnicamente, empezamos viendo fxx, que sería h1, lo que llamamos. Okay. Luego vamos a calcular h2, que es tomando esta parte de acá. h2. Y h3 sería toda la matriz, que es esta. Okay. Y calculamos su determinante. Calculamos tanto h1 como h2 como h3. Cuando ya tenemos esos tres calculados, entonces ahí viene el criterio de la matriz hessiana, que dice lo siguiente. Entonces, otra vez, suponiendo que las segundas derivadas de f son continuas, alrededor de cierto lugar, y suponiendo que tenemos un punto crítico de f, a, b, c, entonces, si calculamos h1, h2 y h3, todo va a depender de lo siguiente. Si h1 es mayor que 0, h2 es mayor que 0 y h3 es mayor que 0, tenemos un mínimo. Si van cambiando de signo, empezando negativo, positivo, negativo, entonces hay un máximo. Y si todos son diferentes de 0, pero no se cumplen ni la primera ni la segunda, o sea, podría ser que h1 es mayor que 0, h2 es menor que 0 y h3 mayor que 0, o cualquier otra cosa que no sea exactamente el orden de los signos que vienen en la 1 y en la 2, entonces eso sería un punto de silla. Y si cualquiera de esos determinantes nos da 0, entonces no hay nada que nos diga, o el criterio no decide, ¿okay? No dice si es máximo o es mínimo, puede pasar cualquier cosa ahí. Y bueno, ahí vamos a hacer este ejemplo. ¿Okay? Entonces vamos a calcular primero los puntos críticos y luego los vamos a clasificar. Vamos a ver cómo nos va. Muy bien, entonces
Tenemos lo siguiente. Entonces vamos a calcular f de x, que es 2x menos 2. En realidad ese no está muy complejo. Fy sería menos 2y más 2. Y fz es igual a menos 2z menos 2. Igualamos a 0. Y pues aquí no hay mucho que decir, la cosa está bastante bien. Técnicamente es cuando x menos 1 es igual a 0, sacando el 2 a factor común y pasándolo a dividir. Aquí sacando un menos 2 a factor común nos queda así. Y aquí nos quedaría z, aquí es y, perdón. Y aquí z más 1 igual 0. Y eso implica que x es igual a 1, y es igual a 1 y z es igual a menos 1. Por lo tanto, tenemos un punto crítico, 1, 1, menos 1. Y calculamos la, la matriz hessiana. H sería, entonces, fxx, fxy, fxz, fyx, fyy, fyz, fzx, fzy, fzz. La segunda derivada con respecto a x es 2, la derivada cruzada es 0, la derivada cruzada es 0, aquí sería 0, 2, 0, 0, 0, 2. Y el determinante de esa matriz sería la diagonal, 8. Okay. Este es H3, solo por si acaso. Okay. H1, entonces técnicamente los demás es agarrar este y luego este, ¿verdad? Entonces H1 es igual a 2 y H2 es igual al determinante de 2, 0, 0, 2, que es 4. Otra vez, en este ejemplo, nada depende de x, ¿verdad? Entonces casi que no hay ni siquiera que evaluar porque son puras constantes. Voy a poner aquí. Entonces, H1 es 2 y H2 es igual a 2002, que es 4. ¿Sí? Y en este caso no importa, o sea, no importa quién sea el punto, como todo el mundo es constante, siempre va a pasar lo mismo, pero el punto que teníamos era 1, 1, menos 1. 1, 1, menos 1. ¿Sí? Pero una Entonces, pregunta. ¿sí? Cuando sacó la segunda derivada de FYY y FZZ no era Ah, cierto, cierto, metí con las patas con los signos. negativo. Gracias, gracias. Igual me quedó el determinante bonito, ¿verdad? Me quedó 8 ahí, pero este sí va a cambiar. Aquí es menos 4, ¿verdad? Muchas gracias. Pero fue el determinante no sería negativo. Ah, no, mentira. Sí, El de H3 no, pero el de H2 sí. Okay. Muy bien. Y aquí vean que pasa lo siguiente. H1 mayor que 0. H2 menor que 0. H3 mayor que 0. ¿Qué implica eso? Ese sería, que es un punto de silla entonces. Porque H1 es positivo. Si H1 es positivo, lo único que podría pasar es que todos los demás fueran positivos, para que fuera un mínimo o un. ¿Ok? Si H1 es negativo, entonces habría que ver si hace cambio de signos. Pero aquí pasa el caso 3, ¿verdad? Que no pasó ni 1 ni 2. Entonces es un punto de silla. Eso es. Otra vez, ¿qué es lo difícil? Pues lo difícil es encontrar los puntos críticos. En este caso fue muy sencillo, ¿ok? Pero no necesariamente va a tener que ser así de fácil. Muy bien. Sí les encomiendo este
ejemplo como ejercicio y creo que por ahora vamos a llegar hasta ahí. ¿Ok? Ahí estos otros se los dejo para que los hagan. Hay bastantes, se pueden entretener. Y luego vamos a ver lo de máximos y mínimos absolutos para el próximo jueves. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a poner una pausa.